Mentoría Clínica, con Carlos González. Bienvenida, bienvenido a Mentoría Clínica, el podcast para las y los profesionales de la salud integrativa de Academia Soy Pro, donde aprenderás recursos clínicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, que podrás aplicar de una forma inmediata en consulta. Mi nombre es Carlos González y hoy arrancamos con este podcast. Y antes de meterme, como suelo decir, en el lío clínico, hoy quiero hablarte en este primer episodio del hierro, un tema del que he hablado mucho y del que creo que no deberíamos tener dudas, sobre todo en relación a cuándo y cuándo no suplementarlo, pero que como todavía me sigo encontrando en el día a día de la consulta con estos problemas y me hacéis llegar dudas, tanto por redes como por las formaciones que voy impartiendo, creo que el primer episodio podría empezar por dejar claro cuándo dar y cuándo no dar hierro, hablar de las mejores opciones a la hora de suplementarlo y hablar de consideraciones clínicas concretas como procesos virales, problemas con la absorción, etc. Pero antes de meterme con el lío clínico, como decía antes, quiero explicarte por qué me he decidido a arrancar un podcast en Academia Soy Pro, y para explicártelo te contaré un poquito cuál ha sido mi recorrido reciente a nivel docente. Yo soy enfermero y fisioterapeuta, por si no me conoces. Estoy formado en psiconeuroinmunología clínica en 2 de los másters de mayor relevancia de este país, y hace años que me dedico a la docencia. En un inicio empecé a impartir formaciones cortas en psiconeuroinmunología clínica. Allá por el 2019, justo antes de la pandemia, en Osana Salud Academy, pensé que las y los profesionales, nutricionistas, enfermeras y enfermeros, fisioterapeutas, osteópatas, médicos, deberían poder escoger si querían formarse de una formación más larga, en un posgrado o un máster en PNI, como los diversos que se ofrecen en nuestro país, o fuera a nivel internacional. Hoy en día con el online todo es mucho más sencillo. O en aquel momento pensé que podrían elegir una formación corta de especialización a nivel de salud hormonal, digestiva, inmunología. Pruebas complementarias han sido los temas en los que he querido ofrecer formación y sigo ofreciéndola, para especializarse, independientemente de que luego en algún momento o previamente hubieran cursado una formación de máster o posgrado en psiconeuroinmunología clínica. Y la verdad es que la acogida fue espectacular. Además, no solo tuvimos esa acogida en Osana Salud Academy, en nuestra escuela vinculada a nuestro centro de salud, Osana Centro, sino que además eso me permitió que me ofrecieran otras propuestas formativas de gran valor, tanto en formaciones cortas como poder participar durante los últimos años en el máster de psiconeuroinmunología clínica de Regenera, para seguir ofreciendo recursos formativos, estrategias terapéuticas a las y los profesionales. Además de cursos, quise empezar con la primera mentoría clínica en psiconeuroinmunología clínica, y en los 2 últimos años he estado reuniéndome semanalmente con profesionales además, muchas y muchos tremendamente formadas y formados, para resolver en directo, también por chats, por diferentes canales que teníamos, algo que muchas veces no se resuelve en las formaciones, que es los problemas que acontecen en el día a día de la consulta, en el barro, como me gusta decir, ¿no? Cuando la teoría, los papers se quedan cortos, nada cuadra, ¿qué opciones podríamos poner en práctica, Carlos, con esta o este paciente que hace tiempo que no conseguimos mejorar, no conseguimos arrancar? Por eso, para acompañar a las y los profesionales en el día a día, empezamos con esas mentorías clínicas, las primeras mentorías clínicas en psiconeuroinmunología clínica, intentando responder a todo lo que se me planteaba, tanto en directo como por diferentes canales de chat. Y la verdad es que ha sido, para mí, un aprendizaje brutal el exponerme a dudas de profesionales con los que muchas veces me he formado con ellas y con ellos, y que venían a recurrir a mí para que les ayudara con un caso concreto. Ha sido brutal, ha sido una responsabilidad tremenda, ha sido también, ¿no?, una satisfacción enorme que confíen en mí, y ha sido un crecimiento porque me ha obligado a estudiar cada día. Participar en el máster de Regenera ha sido espectacular durante estos años y estas mentorías, y llegaba el momento de que faltaba algo, y creo que lo que faltaba es un podcast. Poder compartir contenido de valor más allá de lo escrito, llegar, digamos, de una manera mucho más próxima. Y creo que nos faltaba un podcast
a las y los profesionales de la salud integrativa o la psiconeuroinmunología clínica. En este medio, por suerte, tenemos propuestas tremendas como la de mi socia y amiga Nuria Coll, un podcast espectacular del cual bebemos las y los profesionales, o otro de los podcasts que a mí me encanta y seguro que a ti también, el de mi admirado Marcos Vázquez. De esos podcasts bebemos las y los profesionales, evidentemente, pero nos faltaba, creo, un podcast que hablara de abordajes terapéuticos concretos, en el que yo pudiera exponer casos clínicos que me hacéis llegar y posibles resoluciones alternativas a las habituales, en el que pudiéramos hablar de artículos científicos y desgranarlos con mucho más detalle. En definitiva, un podcast que te acompañe, como me gusta decir, en el barro de la consulta, ¿eh? Cuando la teoría, cuando aquello que aprendimos en una formación o en un curso se quedan a veces cortos y necesitamos concretar mucho más, necesitamos de la experiencia clínica. Así que por eso hoy nace el podcast Mentoría Clínica. Agradecerle a mis socios y amigos, a Nuria Coll y a José León, que me animaran a arrancar con este proyecto que hace tiempo que me rondaba. Y nada, no me quiero alargar más. Vamos con el primer episodio. Hoy quiero hablarte de hierro, por eso arrancamos. Mentoría Clínica con Carlos González. Y quiero hablarte de hierro en este primer episodio porque, a pesar, como te decía, que es un tema del que hemos hablado mucho, que hemos impartido incluso desde Academia Soy Pro, junto a Nuria Coll, un webinar específico sobre el hierro, todavía me siguen llegando dudas, especialmente en las formaciones que imparto, pero también en consulta. No sé si te está pasando que acudan a tu consulta pacientes a las que se les debería dar hierro o suplementar con hierro, que presentan sintomatología compatible con falta de hierro, a pesar de no tener anemia, que es el principal problema. Uno de los problemas importantes a la hora de hablar del hierro es que en la mayoría de ocasiones, si la mujer, que es la que preferentemente presenta deficiencia de hierro, presenta hemoglobinas por encima de 12, 12 y medio, hasta 13, ¿no? 13 ya lo descartan totalmente. Recordemos que una hemoglobina en una mujer en 12 tampoco la tendríamos por qué considerar normal. Es posible que tenga sintomatología, en el caso de que sea hemoglobina en 12 por culpa de falta de hierro, que tenga sintomatología compatible con falta de hierro, y damos como bueno un rango de laboratorio, un rango convencional que no debería darse como bueno. Como simplemente no consideramos la profesional o el profesional, sea médico o no, porque muchas veces no son médicos, que siempre criticamos mucho esa actividad médica y muchas veces no son médicos. Seguramente yo como enfermero hace unos años tampoco me lo habría planteado. Al no presentar una anemia clara, a pesar de que la mujer presente incluso ferritinas por debajo de 10, no se les suplementa con hierro, o ya ni siquiera evidentemente se nos plantea por qué esa ferritina está muy por debajo de 30, que sería el valor que deberíamos buscar en una analítica. No se plantea por qué esa mujer no está absorbiendo, o ese hombre, aunque es más habitual, como decía hace un momento, en mujeres, porque esa paciente no está absorbiendo el hierro como tocaría. Luego revisaremos algunos aspectos más de base, pero este es un contexto muy habitual, ¿no? Y el otro contexto que todavía me parece más sorprendente, sobre todo en determinados profesionales, ya no solo médicos, como decía antes, es que encontrarnos pacientes con hemoglobinas ampliamente por encima de 13, por ejemplo, fuera de contextos anémicos, con hierros circulantes, sideremias bajas, por debajo de 50, y ferritinas ampliamente por encima de valores por encima de valores de funcionalidad, muy por encima de 30, por encima de 50 o incluso a veces por encima de 100 nanogramos mililitro. Nos encontramos ferritinas muy correctas y en cambio la o el profesional que las atiende les suplementa con hierro porque la sideremia, porque el hierro circulante es bajo, pasando por alto que la ferritina de ese paciente se encuentra en un rango incluso a veces elevado. El otro día me encontraba un paciente con sintomatología compatible con viriasis no solucionada, con diagnosticado de long COVID, con una ferritina en 250 nanogramos mililitros, simplemente porque tenía un índice de saturación de transferrina bajo, por debajo del 20%, y una sideremia
obviamente baja con ese índice de saturación de transferrina por debajo de 50, se le suplementaba con hierro. Obviamente, al paciente no le hacía falta una suplementación con hierro, porque lo que tenía es un hierro circulante bajo con una ferritina elevada. Recordemos que estos contextos de ferritinas más bien al alza, con hierros circulantes bajos, se corresponden normalmente con contextos inflamatorios oxidativos, que en este paciente era el caso, un paciente con una viriasis crónica. Ya sabemos que la actividad inmunitaria genera procesos oxidativos y más tratándose de COVID, y lo que se debería haber trabajado, lo que se debía trabajar, y era el planteamiento que empezamos a hacer en consulta, era empezar a mejorar ese contexto oxidativo, ese contexto inflamatorio asociado para que pudiera tener una mejor disponibilidad del hierro. Entendería que en este paciente, en una paciente muy habitual, por ejemplo, las pacientes con procesos inflamatorios tipo artritis reumatoidea, las enfermedades reumáticas de larga evolución que cursan con ferritinas al alza y sideremias bajas, que de forma crónica, cuando eso se mantiene, acaban presentando anemia secundaria por la baja disponibilidad del hierro a pesar de que tengan una ferritina alta. Entendería que en alguna paciente de este estilo se dieran bajas dosis de hierro, luego hablaremos de contextos peculiares, entendería que se dieran bajas dosis de hierro acompañadas quizá de lactoferrina, que es una proteína que ya sabéis que es muy protectiva en cuanto a la disponibilidad del hierro, protege el hierro, se pueden aprovechar de él patógenos, microorganismos varios, ¿vale? Y que tenga una mayor afinidad para que el cuerpo pueda disponer de él. Entendería que en ese contexto, cuando ya hay una anemia, se pudiera plantear la idea de dar algo de hierro, pero no lo entiendo cuando la hemoglobina está en rangos correctos, la ferritina está elevada y la sideremia es baja. Si le damos hierro, lo más probable es que no lo absorbe. Es lo que le pasaba a este paciente. Fue preguntarle, y bueno, ¿qué tal te sienta el hierro? Dice, aparte de que me genera estreñimiento porque me han dado 80 miligramos de hierro o 100 miligramos de hierro al día en una sola toma. Luego veremos que esta dosis de hierro genera mucha dificultad a nivel de enterocito para poder ser absorbida, y hablaremos de mejores opciones a la hora de suplementar hierro. A pesar de que me está generando estreñimiento, obviamente no lo estoy absorbiendo porque estoy haciendo heces negras desde el primer día, ¿no? Todo lo que no se puede absorber a nivel intestinal se oxida y genera esas heces negras que tanto nos refieren las y los pacientes cuando damos o excesivo hierro o damos hierro cuando no se debería dar. Por tanto, escenario, contexto, marco de referencia para empezar hablar y avanzar en este primer episodio del podcast. Pacientes que deberían suplementarse con hierro, a pesar de no tener anemia, tener hemoglobinas de 12,5, 13, con ferritinas muy bajas, por debajo de 10, mujeres o hombres a las que se les debería aportar hierro, o como mínimo se debería investigar por qué no lo están absorbiendo, y ahora hablaremos de ello. Opción 2, para mí todavía llama más la atención, ferritinas altas, por encima de 80, de 100, de 150 o de 200, ya muy altas, con sideremias bajas, hierro circulante bajo, sin anemia, a los que o a las que se les suplementa hierro cuando en realidad va a ser imposible que lo absorban. El problema no es de una falta de hierro real, es una falta de hierro funcional. El cuerpo no pone a disposición del organismo el hierro porque ya sabemos que se puede oxidar o se oxida con mucha más facilidad o diferentes patógenos se pueden aprovechar de él. Por tanto, partiendo de aquí, evidentemente, no podemos pasar por alto que la deficiencia de hierro es la deficiencia de micronutriente con mayor incidencia en el mundo, ¿no? Es tremenda la falta de hierro que tenemos a nivel mundial, principalmente por falta de absorción de hierro o por pérdida de hierro en mujeres en edad fértil, por los sangrados menstruales con dietas quizá mal compensadas o problemas de absorción. Esto es cierto, ¿no? Pero a pesar de ello, no todo se arregla, evidentemente, dando hierro, y existen multitud de factores que deberíamos tener en cuenta. El podcast tiene una orientación muy clínica, por tanto, las funcionalidades del hierro podéis acceder a ellas, ya sabéis que es clave para la formación de hemoglobina, para la formación de mioglobina, también es clave para la actividad muscular, es clave para la actividad inmunitaria, neutrófilos, macrófagos, eosinófilos dependen de hierro. De hecho, hay algún estudio en modelos animales que confirma que la deficiencia de hierro predispone para actividades inmunitarias menos virulentas, menos potentes, menos enérgicas. Por tanto, atended a todos esos pacientes que presenten leucopenia o infecciones recurrentes si hay falta de hierro. Este sería también un tip que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? La funcionalidad ya la conocemos y los síntomas también los domináis, ¿no? Debilidad, cansancio, caída de cabello, intolerancia al frío, procesos tiroideos. Recordad que la glándula tiroidea necesita de hierro, ¿vale? La tiroperoxidasa necesita de hierro para ensamblar
tirosina, a yodo. La detoxificación también necesita de hierro. Prácticamente todas nuestras funciones necesitan de hierro. Por eso es un mineral que prácticamente no tenemos capacidad de compensar. Cuando lo tenemos en exceso, no tenemos manera fisiológica de compensar el exceso de hierro. Ahí lo vemos en los pacientes que tienen hemocromatosis, ¿no? de tipo genético. A nivel analítico, ¿cómo desconfiar de la falta o la suficiencia de hierro? Seguro que lo habéis escuchado, incluso a lo mejor me lo habéis escuchado de mí. Existen dos contextos muy, muy bien establecidos. Una es la falta de hierro real, recordemos, es el primer caso que os comentaba hace un momento. Es la persona que tiene ferritina baja, tiene una ferritina disminuida. Especialmente debemos atender a ferritinas por debajo de 30 nanogramos mililitro. Todo lo que sea por debajo de 30 nos debería llamar la atención. Recordad que los rangos convencionales van de 10 a 250, de 10 a 200 o de 10 a 150, dependiendo del laboratorio. Pero incluso el 10 se considera como óptimo, cuando no debería ser considerado. Por tanto, toda ferritina por debajo de 30 nanogramos mililitro nos debería llamar la atención. Este es el primer punto. La sideremia, que es el hierro circulante, debería estar en valores por encima de 50 y no más de 100 a nivel de análisis, de analítica sanguínea, con índices de saturación de transferrina en torno o por encima del 22, 23, 25% y no más del 40%. Esa sería una buena disponibilidad del hierro. Cuando falta hierro de una forma real, cuando no tenemos depósitos de hierro, nos empieza a bajar. Lo primero que va a empezar a bajar es la ferritina principalmente y posteriormente empezará a bajar también el hierro circulante para evidentemente afectar a la hemoglobina. Pero hemos de tener en cuenta que podemos tener deficiencia de hierro, ferritina baja, con una sideremia en rango o en el rango bajo, pero en rango de funcionalidad, y la hemoglobina todavía normal. Ese es un contexto del que os quiero hablar. No hace falta que tengamos anemia para que nos falte hierro. Y eso es algo importante. Y sobre todo, no hace falta que tengamos anemia con falta de hierro para tener síntomas de deficiencia de hierro. Y eso es lo que deberíamos atender. En ese paciente al que tiene la ferritina baja, por mucho que tenga la sideremia en rango óptimo o el índice de saturación de transferrina en un rango óptimo y no tenga anemia, deberíamos plantearle si le hace falta que le suplementemos con hierro. Luego hablaremos de ello. Qué tipos de estrategias escoger y qué precauciones tener, especialmente cuando tiene algún proceso viral de base o algún proceso disbiótico, ¿vale? Hablaremos de ello un poquito más adelante. Ese es el primer contexto a nivel analítico. El clínico lo hemos comentado y seguro que lo domináis. El segundo contexto donde podemos ver que falta hierro a nivel analítico es cuando la ferritina está anormalmente bien o elevada. En cambio, digo anormalmente porque en comparación con el hierro circulante no cuadra. Tenemos una ferritina que se encuentra en buen rango, 50, 60, 80, 200, incluso en rango alto, y tenemos una sideremia baja, por debajo de 50, o un índice de saturación de transferrina por debajo de 20%. No tenemos anemia de momento, la hemoglobina se encuentra en rango óptimo. ¿Le falta hierro a ese paciente? Sí que le falta, pero le falta hierro circulante, pero no le falta hierro en sus reservas. A esa o ese paciente no debemos plantearnos el darle hierro porque su ferritina incluso puede estar alta. A esa o ese paciente deberemos pensar qué contexto inflamatorio y o oxidativo está generando que no pueda poner ese hierro en circulación. La mayoría de veces son procesos inflamatorios que pueden ser transitorios y puede ser la foto de un momento puntual. Si es una analítica que no cuadra con el resto de analíticas que presenta la o el paciente, os recomiendo que la repitáis porque puede ser una foto de un momento concreto y que en la siguiente analítica todo esté normal, la sideremia se mantenga en un buen rango y la ferritina haya bajado. A veces en esas fotos puntuales son momentos donde la persona estaba incubando algún proceso viral, estaba con alguna infección de orina, una actividad inmunitaria. A veces lo vemos porque suben los leucocitos, suben los linfocitos o suben los neutros. La persona tenía sintomatología los días previos a hacerse la analítica o fueron los días posteriores y yo diría de repetir esa analítica. Lo que ocurre, y es el problema más grave, es en personas que se les ha cronificado esa foto de ferritina al alza con sideremia baja. Suelen ser procesos inflamatorios crónicos o de larga evolución. Normalmente son pacientes con autoinmunidades de diferente tipo. Muchos
de características reumáticas. Los procesos virales de larga evolución también cursan de esta manera y lo estamos viendo mucho después de las primeras fases y oleadas del SARS-CoV-2. Lo estamos viendo en pacientes cronificados, pero también lo veíamos en otros pacientes previos antes del SARS-CoV-2, pacientes que tienen Epstein-Barr virus o citomegalovirus crónico en el tiempo, después de un proceso, por ejemplo, de mononucleosis, que se mantenían una actividad inmunitaria recurrente, una sintomatología viral de una forma habitual, esa sensación de cansancio de mitad de tarde en adelante, distermia o incluso febrícula, artralgias difusas, sobre todo de media tarde en adelante, que presentaban de forma crónica o cronificada en el tiempo ferritinas al alza con sideremias bajas. En esos casos no demos hierro de entrada. Tenemos que trabajar ese contexto inmunitario, oxidativo, inflamatorio de base, revisar los niveles de vitamina A, revisar los niveles de vitamina D, el aporte de omega 3, todo lo que pueda inmunorregular será muy aconsejable. Primero, destinar la atención terapéutica ahí y, evidentemente, trabajar el proceso oxidativo de base, trabajar a nivel viral o trabajar a nivel inmunitario, ¿no? Revisar todas las estrategias terapéuticas que podamos hacer para bajar oxidación e inflamación. Son dos contextos diferenciados o diferentes, pero en cambio, creo que se siguen abordando mal en consulta. A unas y a unos porque no se les da el hierro cuando tocaría y a otras porque se les da, pero en cambio se pasa por alto que sus niveles de ferritina son elevados, ¿no? Dicho esto, no hemos repasado, pero ya sabéis cuáles son los factores que hacen que una persona no absorba hierro de una manera correcta. O que tenga niveles de ferritina bajos, disculpadme. Uno importantísimo son los sangrados. Vamos a hablar de sangrados fisiológicos como el de la mujer, cuando a veces ya no son tan fisiológicos porque se convierten en muy abundantes, muy coagulados o demasiados días. Eso debería estar atendido desde las primeras fases. Incluso a pesar de estar dando hierro, deberíamos atender ese contexto inflamatorio oxidativo asociado a la menstruación. Hablaremos de recursos terapéuticos, si queréis, en próximos episodios para hacer que los sangrados sean menos abundantes, antioxidantes concretos como la sevilla de uva, etcétera, algunos en esa línea. Y luego, evidentemente, la falta de hierro está condicionada por la falta de absorción, ¿no? Todo lo que tiene que ver con gastritis, hipocloridrias, falta de ácido clorhídrico en el estómago, toma de los mal llamados protectores gástricos, inhibidora de la bomba de protones, disbiosis en el intestino delgado, en el intestino grueso, que puedan generar problemas de absorción, afectaciones en la mucosa, evidentemente enfermedades inflamatorias intestinales, celiaquías, procesos de este estilo, o suplementaciones con algunos otros micronutrientes que desplazan al hierro, como puede ser, por ejemplo, el zinc, ¿no? Que es uno de los que más nos encontramos en consulta. Atención al zinc, ¿vale? La suplementación con 50 miligramos de zinc al día en 8 semanas bajaba los niveles de ferritina. En cambio, si aportábamos esos 50 miligramos con una dosis, aunque fuera menor de hierro, de 30 miligramos al día, se compensaba el efecto y no teníamos una disminución en cuanto a la ferritina. Por tanto, atended a estas causas cuando tenemos el escenario de ferritina baja, sideremia bien o baja, hemoglobina todavía normal, no estamos hablando de anemia, estamos hablando de una deficiencia de hierro. Busquemos en esas causas, en estas posibles etiologías de la falta de absorción de hierro principalmente o el sangrado abundante, busquemos el trabajar en ellas para hacer que pueda absorber más hierro la persona, incluso el que le aportemos que lo pueda absorber. Pero en el otro contexto, vuelvo a hacerme pesado con lo que he dicho antes, el que tiene la ferritina al alza con la sideremia baja, en ese nos tenemos que pelear en que absorba más hierro. Su cuerpo ahora mismo no quiere absorber más. Lo que tendremos es que pelear por trabajar ese proceso oxidativo. Por tanto, Carlos, bueno, y en el caso que tenga que dar hierro, ¿qué hierro dar? Pues fijaros, lo mejor es dar bisglicinatos de hierro o hierro liposomado. Esas serían las mejores opciones. Y no escoger hierros o comprimidos de hierro que tengan más de 30 miligramos por cápsula, porque el enterocito se suele saturar a partir de 30 miligramos, ¿vale? Incluso menos. Por eso empezamos a hacer heces negras con los hierros habituales, los hierros de 40, 80 o 100 miligramos por comprimido. Empezamos a hacer heces negras. Además tiene un hándicap, ¿no? Ya la suplementación con hierro per se puede alimentar a bacterias proteolíticas de nuestro intestino o puede activar a parásitos o procesos en diferentes microorganismos intestinales. Ya os diré algo que yo normalmente utilizo cuando doy suplementación con hierro, incluso a procesos virales, ¿no? También los virus se pueden alimentar del hierro. Es un bien demasiado preciado, no solo para nosotras y nosotros, sino también para los microorganismos con los que convivimos. La primera premisa sería no dar más de 30 miligramos de hierro por toma, ¿vale? Y mejor un bisglicinato o un liposomado de hierro. Normalmente esa sería la mejor opción.
¿Qué dosis de hierro se podría dar? Normalmente para una ferritina baja, por debajo de 10, francamente baja, sin afectación de la hemoglobina todavía, puedes empezar a dar entre 30 a 60 miligramos de hierro en 2 tomas, en ayunas y antes de cenar, ver qué tal lo tolera la o el paciente y ver qué tal va subiendo la ferritina. No antes de los 2 meses va a empezar a subir y seguramente va a costar, sobre todo si la ferritina está por debajo de 10. Por mucho que demos hierro, si no revisamos las causas que hacen que no lo absorba, es muy difícil que mejoremos ese contexto. Por tanto, trabajemos sobre la mucosa estomacal e intestinal. Tratemos la posible disbiosis. Si toma inhibidores de la bomba de protones y no son necesarios porque los fármacos que toma no precisan de toma de inhibidores de la bomba de protones o directamente no toma fármacos, simplemente toma un inhibidor de la bomba de protones porque en algún momento se lo dijeron, porque tenía alguna gastritis y nunca nadie lo quitó, trabajad para poder retirarlo junto a su profesional de la salud, junto al médico que la siga o que lo siga, para que pueda absorber ese hierro. Revisad los niveles de cobre, no lo he dicho antes, como una de las causas que pueden ser claves en la no absorción de hierro. Niveles de cobre y el aporte, en caso de duda, cuando tengamos una o un paciente que no absorbe bien el hierro de forma recurrente, cambias de hierro, no va bien, una de las posibilidades es que falte riboflavina, falte vitamina B2. La riboflavina se merece un par o 3 de episodios del podcast, seguro. Pero de entrada, revisad que no le esté faltando riboflavina. ¿Cómo lo revisamos? Es muy difícil porque no lo podemos mirar en sangre. Por tanto, algo que se puede hacer directamente es aportarle una dosis extra de riboflavina. En los estudios, simplemente aportando entre 4 y 8 miligramos de riboflavina, es una dosis muy baja, hasta 100 miligramos hay seguridad con la riboflavina sin ningún tipo de problema. Simplemente aportando 8 miligramos de riboflavina ya mejoraban los niveles de hemoglobina, especialmente en mujeres. Estamos hablando que la deficiencia de riboflavina actualmente en mujeres jóvenes llega al 90%. Esto fue un estudio mirando la actividad de la glutatión reductasa a nivel eritrocitario, que es donde podemos medir la actividad de la riboflavina, porque es clave precisamente para la glutatión reductasa. Se vio que hasta el 90% de las mujeres jóvenes tenían deficiencia de riboflavina y hasta un 40% de la población anciana. Por tanto, la deficiencia de riboflavina, seguramente, porque como forma parte de este sistema antioxidativo, nos ayuda al reciclaje del glutatión y actualmente pues, el nivel de oxidación que presentamos es muy, muy alto. Seguramente por eso se consumen cantidades ingentes de riboflavina y además, se pueden complicar los procesos de absorción, principalmente por problemas de disbiosis intestinales o incluso la toma de anticonceptivas, pueden bajar los niveles de riboflavina. Por tanto, en casos donde la cosa cueste de subir a nivel de ferritina, vale la pena, aunque no haya deficiencia de B12 o ácido fólico y no estemos hablando de una tendencia, por ejemplo, anémica a una anemia macrocítica con un volumen corpuscular medio alto, valdría la pena aportar un complejo B o directamente solo riboflavina y ver qué ocurre, ¿no?, con esa absorción. Como resumen, no descuidemos qué está ocasionando la falta de absorción, qué está generando el exceso de pérdida. Cuando estamos hablando de fisiología, estamos hablando de reglas muy, muy abundantes y hemos de trabajarlo. Aportar un hierro de calidad, un bisglifinato o un liposomado en un par de tomas y atender al cobre y a la riboflavina principalmente, ¿vale? Evidentemente, si ya el paciente tiene anemia, que lo comente con su médico, por descontado, pero a veces es cierto que nos vienen con hierros suplementados, normalmente cuando la hemoglobina baja por debajo de 12, o el médico que lleve a la paciente le va a suplementar con hierro, le va a dar normalmente 40 miligramos de hierro en 2 tomas, o una toma, o 80 o 100 miligramos de hierro en una sola toma. Mi recomendación es que cambiemos esa única toma de 80 a 100 miligramos de hierro por 3 tomas de 30 miligramos de hierro y que atendamos a qué tal le está sentando, si le estriñe, si no le estriñe, si las heces son negras. Dividir la dosis y aportarlo en forma liposomada va a optimizar mucho más el tratamiento y no vamos a cambiarle la dosis que le ha dado su médico. Y evidentemente los controles oportunos para ver qué tal va comportándose la ferritina y evidentemente la hemoglobina. Entonces, existen una serie de consideraciones para, antes de acabar este primer episodio, que deberíamos tener en cuenta, que son en los procesos de disbiosis intestinales y en los procesos víricos. Este primer episodio, quien no me conozca, siempre hablo más de mujer porque es lo que más veo en consulta, entendedme, por eso normalmente me dirijo más a la paciente en forma de, hablando de cuando la paciente viene, pero también puede ser un paciente que venga con anemia, aunque es cierto que en los procesos anémicos y de falta de hierro, la mujer, como decíamos hace un momento, es más relevante. Esto me ha pasado mucho en mentorías o en los cursos. Carlos, tengo una paciente a la que le querría suplementar con hierro, pero tiene un sobrecrecimiento bacteriano, tiene una disbiosis. ¿Qué hago? Digo, hombre, si no tiene anemia, ¿vale?
la sideremia está bien, aunque la ferritina esté baja, si no tiene una sintomatología muy acusada de falta de hierro, puedes esperar a mejor solucionar el proceso digestivo antes de empezar a dar hierro. En cambio, si la mujer viene con una hemoglobina por debajo de 13, 12.5, sideremia hacia el 50, 60, no muy elevada, y una ferritina por debajo de 10 y tiene mucha sintomatología de falta de hierro, o tenemos una tiroides con una TSH que se nos va al alza, con un nivel de T4 y T3 un poco bajos, ahí el hierro va a ser clave, con cansancio, con debilidad, con caída de cabello. A veces vale la pena aportar una mínima dosis de hierro mientras trabajamos a nivel intestinal, el sobrecrecimiento, la disbiosis, de la manera que queráis. A veces en esos casos va bien aportar algo de lactoferrina junto a esa dosis de 30 miligramos de hierro, por ejemplo. La lactoferrina nos va, aparte del efecto antimicrobiano, va a favorecer que el hierro esté disponible más para el organismo en vez de hacia los patógenos o los microorganismos que estén ahora mismo a nivel intestinal. Y siempre observad, si la paciente empieza el tratamiento que le habéis propuesto digestivo junto con esa mínima dosis de hierro más lactoferrina y empieza a mejorar a nivel digestivo, perfecto, podemos seguir adelante. En cambio, si empieza a empeorar y te dice que se encuentra más hinchada, que va peor al baño, que se encuentra más inflamada, suspendete el hierro un tiempo mientras hacéis el trabajo herbal. Lo mismo que ocurre ante un proceso viral. Muchas veces es, ostras, Carlos, ¿qué hago con esta paciente que transita por momentos donde tiene sintomatologías víricos? Porque me han dicho que dar hierro en procesos de virus no debería hacerlo. Y es cierto, te lo han dicho bien. No debemos dar ante un proceso viral, especialmente agudo o subagudo, una dosis de hierro, porque evidentemente esos virus también les va a gustar beneficiarse de ese hierro. Pero a veces tenemos procesos más latentes, más cronificados en el tiempo, donde a veces la mujer o el hombre transita por momentos de sintomatología viral y en otros momentos no la tiene, y le falta hierro. Recordad que el hierro va a ser clave para articular una respuesta enérgica frente a ese proceso viral. Mi recomendación es que si detectáis una falta de hierro con una ferritina baja, incluso una tendencia hacia una hemoglobina baja en un paciente que transita por momentos de viriasis, mi recomendación es que aparte de todas las estrategias que queráis utilizar para trabajar ese proceso viral, aportéis algo de hierro junto a lactoferrina. ¿Por qué hierro y lactoferrina? Lo de la lactoferrina lo he dicho hace un momento, la lactoferrina va a favorecer que el hierro sea más aprovechado por el organismo en vez de por los patógenos o por el virus en este caso. Y aportar una mínima cantidad de hierro, porque en realidad tiene sintomatología a lo mejor esa paciente de falta de hierro, o incluso esa falta de hierro le está afectando para que pueda articular una respuesta lo suficientemente enérgica a nivel inmunitario. Entonces, de nuevo, lo que os he dicho hace un momento con las disbiosis intestinales, que lo empieza a tomar, si sus síntomas virales se mantienen igual o mejoran, incluso se hacen menos frecuentes, adelante, seguimos con la suplementación con hierro. En cambio, si ese proceso viral, esa sintomatología viral, desde que casualmente está tomando esa lactoferrina y ese hierro, se agudizan, quítate el hierro y mantened solo la lactoferrina. Solo la lactoferrina va a costar que suban los niveles de ferritina, va a costar que suban los niveles de hierro, pero seguramente va a ser mejor que dejar al paciente sin nada. Pero suspendemos el hierro porque posiblemente esa suplementación con hierro está alimentando el proceso viral y no nos interesa. Pero fijaros en la clínica, ¿vale? Que no sea una recomendación rígida y estanca. No, nunca. Depende si el paciente tiene falta de hierro, a pesar de que tenga en algunos momentos del mes o cada cierto tiempo sintomatología viral, tampoco podemos descuidar el aportar hierro porque al final si no meteremos a la paciente o el paciente en un proceso de anemia. Por tanto, estas serían algunas de las consideraciones que seguramente pues, a veces no en un texto escrito o de otra manera es difícil de hacerosla llegar. Así que nada, hemos llegado al final de este primer episodio. Realmente estoy emocionado porque arranca un proyecto muy chulo. Y espero que este primer episodio os haya arrojado un poquito más de luz en cuanto a la suplementación con el hierro, sobre todo a esos dos contextos, ¿no? Al de cuando realmente falta y no lo damos y cuando no falta y se está dando. Y esas pequeñas consideraciones en cuanto a la absorción y en cuanto a esos procesos virales o inflamatorios en las que sí que podríamos dar algo de hierro, pero con especial atención a aportar lactoferrina, inmunorregular, etc. En próximos episodios sobre el hierro hablaremos sobre el cobre o sobre la riboflavina en cuanto a la absorción y aspectos que tengan que ver con algo mucho más peculiar o
hablar del exceso de hierro, la hemocromatosis, qué hacer y cómo abordar o cómo acompañar a esas y esos pacientes con un exceso de hierro. Así que nada, espero que haya sido de tu utilidad y nos seguimos escuchando y nos seguimos en próximos episodios. Un saludo.